Libertad, libertad. ¿Qué es la libertad? ¿O qué es lo que a lo que llaman los liberales libertad? Porque estos se llenan la boca, pues, ¿no? Hablando de democracia, libertad. Estos son sinvergüenzas, porque para ellos libertad es montar un negocio, una empresa y hacerla crecer y así puedes acumular riqueza y ser rico, pues. Listo. Para ellos eso es libertad. ¿Cómo va a ser eso libertad, oe? Eso no es ninguna libertad ni nada. Es una minoría, ¿no? En cada país. Es un grupito, un pequeño grupo dueño de los medios de producción. O sea, dueño de las tierras, fábricas, grandes empresas. Y en su contrario, la gran mayoría, no, no somos dueños de nada de eso. Más bien tenemos que trabajar para ellos. ¿Eh? Andamos buscando trabajo ahí en internet o en panfletos pegados en postes, en pared, ¿no? O sea, solo tenemos nuestra fuerza de trabajo para vendérselo a esos señorones. Y a cambio, ¿no? Nos dan un sueldo, pues, un sueldo de hambre. ¿Ve? Entonces, con ese sueldo tenemos que ya nosotros vemos cómo vivimos el día a día. Si es que morimos de hambre, es nuestro problema. Ah, eso es el capitalismo. Esa es la libertad, ¿no? Que los liberales tanto balbucean por su hocico. Libertad, claro, es libertad para que la gran mayoría pase hambre, se muera de hambre. Libertad para morir de enfermedades curables, ya que no tenemos acceso a la medicina, ¿no? Producto de los precios altos, pues. ¿Eh? ¿Ve? Libertad tenemos, sí, para vivir en choza, en casas de lata y cartón. ¿Qué libertad es esa entonces, carajo? No es ninguna libertad, es una dictadura, una tiranía. ¿Ve? Es la gran mayoría que andamos así, viviendo el día a día. Y es una minoría enriquecida, que sí vive los días así, durmiendo encima. No trabajan. Es el pueblo trabajador quienes generamos la riqueza que ellos ostentan. Toda su cuenta bancaria, así que tienen millones, ¿no? Guardados ya. Ellos no trabajan. Son los obreros quienes han generado eso. ¿No? Trabajando pues ahí, en sus empresas, fábricas. Ve, es el pendejo burgués quien se lleva la mayor tajada. Y el trabajador sigue ganando el mismo sueldo de hambre. No le suben el sueldo. Ve, entonces el capitalismo no es ninguna libertad. Es tiranía para la gran mayoría. Y es, claro, libertad y democracia para una minoría. Ellos tienen libertad, sí, pero para explotar, pues, para explotar a los demás, al otro. Libertad para dominar, para sentirse superiores, ¿no? Para sentirse superiores, lleno de soberbia. Esa es la libertad que ellos defienden. ¿Eh? Que los liberales defienden. Entonces, ahora vayamos rapidito. Otra vez, ¿no? ¿Qué libertad pueden tener, no, una persona que no tiene para comer, que se muere de hambre? ¿Qué libertad puede tener una persona que no tiene, que se muere de enfermedades curables porque no tiene acceso a la medicina? O una madre que ve a sus hijos pasar hambre. ¿Qué libertad es esa?
¿O qué libertad podemos tener los trabajadores explotados, esclavizados? ¿Eh? Nada, es mentira. Eso de la libertad. Entonces, ahí podemos entrar a que solo podemos tener libertad cuando tenemos acceso a todos esos derechos fundamentales que garantizan nuestra vida aquí en la tierra, pues, ¿no? Como por ejemplo acceso a la alimentación, que es lo básico para vivir. Si no, te mueres de hambre. Acceso a la medicina, medicamentos, a la salud, ¿no? Acceso a una vivienda digna, a la educación, a una vestimenta adecuada. ¿Ve? Esos son los derechos fundamentales que todo ser humano necesita, pues, para vivir, que garantiza la vida del ser humano. ¿Eh? Si es que nos morimos de hambre, ¿qué libertad? ¿Ve? Entonces es el capitalismo que no te da ninguna libertad. Libertad para morirte de hambre, claro, sí. ¿Ve? Entonces hay un sistema económico que sí te garantiza todos esos derechos fundamentales para la vida, que es lo más sagrado, ¿no? Que es el derecho humano más vital para vivir, pues, y disfrutar de la libertad plena. ¿Ve? Hay un sistema económico llamado socialismo. Hay otro sistema llamado el capitalismo, el sistema económico capitalista. Ese sistema no te garantiza eso, el acceso a la salud, educación. Tienes que pagar, ¿no? Por ejemplo, anda ahí en tu país. En tu país estás viviendo en un sistema capitalista. Anda a un centro médico, a una clínica. Ahí están, seguro, ¿no? Con máquinas de última generación para operarte. Ya pues, anda y paga, pues. ¿Vas a pagar los precios altos? Ni siquiera podemos, ¿ve? Entonces lo único que nos queda es mirar, nada más. Mirar con angustia y morirnos mientras, ¿no? ¿Ve? Entonces está por las huevas todas esas clínicas, esos supermercados que venden ropa o artefactos o las casas que están vendiendo, ¿no? Casas ahí. Esas concesionarias que construyen casas, departamentos. A ver, compra pues. Compremos. No podemos. Entonces, vivamos en chozas. ¿Ve? A vivir como perro, como animal. A eso condena el capitalismo al ser humano. A eso nos condena. ¿No? Al vivir muriendo. Marx decía que el capitalismo condena al hombre a la existencia subhumana. ¿Ve? Porque andamos así, pues, viviendo en chozas, sin acceso a la comida, muriendo de hambre, comiendo una vez al día en vez de 3, pasando hambre, ¿no? Pasando penurias, enfermedades. ¿Cómo vamos a vivir así? Eso no es vida. Pero a eso nos condena el capitalismo. La gran mayoría pasamos eso. ¿Ve? Entonces, que no se llenen la boca los liberales de mierdas estos hablando de libertad, libertad. Y mucho menos de democracia. Porque no es ninguna democracia el capitalismo. Es una dictadura, una tiranía. Es ejercida por las élites empresariales. Élites burguesas. Se les dice también. ¿Ve? Para ellos sí hay democracia en el capitalismo y libertad. Libertad para explotar pues al otro. Lo explotas y de esa manera te enriqueces. ¿Ve? Entonces, un sistema económico que no te garantice esos derechos fundamentales para la vida, como acceso a la salud, educación, vivienda, alimentación, esos sistemas no sirven. No sirven. Tenemos que destruirlos, abolirlos.
erradicarlos al sistema. ¿Ve? Y bueno, todo sistema económico no tiene que centrarse es en eso, en satisfacer las necesidades de la gente, del pueblo, del ser humano. Satisfacer sus necesidades básicas. Esa de la que ya nombré, que te garantizan la vida, pues. A eso tiene que a eso tiene que dedicarse un sistema económico. Y no solo a ganar dinero, a hacerte rico, ya eres libre entonces. ¿Qué libertad mierda es eso? Es libertad para una minoría, como vuelvo a decir. Y esa minoría oprime a la gran mayoría. Entonces la gran mayoría no tenemos libertad, tenemos opresión. Estamos oprimidos, encadenados a la dictadura del capital. Hay que erradicar ese sistema de mierda. ¿Ve? Y pasar a un sistema justo. A un sistema justo que nos garantice todos esos derechos fundamentales. Que satisfaga nuestras necesidades básicas para vivir. Y ese es el socialismo. El socialismo. Venceremos.